Grabar. Ya. Aquí y presentamos. Ya, bueno. Primero, mi nombre es Felipe Tolosa. Hay otros 4 auxiliares en este ramo, que es Gabriel Arce, Maximiliano Rubio y Fernanda Ruz, son mis compañeros. Maximiliano está acá mirando por cualquier cosa. Si se me va algo en el chat, él va a estar mirando. Y eso, empecemos. Les presento la tabla periódica. Es una tabla ordenada que muestra los 118 elementos que hasta el día de hoy conocemos. Va desde el hidrógeno hasta, en mis tiempos se llamaba un ununtium. No sé qué nombre le habrán puesto ahora. Es una tabla que tiene un orden que es relevante y va a ser más relevante mientras avancemos en la clase. Ya. Configuración electrónica. La configuración electrónica es una forma en la que se ordenan los electrones a medida que van entrando al átomo. Por ejemplo, si tú vas a entrar a una sala de clases cuando estábamos en presencial, la gente en general se debería sentar la primera que llega adelante y así ocupar los puestos para que el último que llegue se sienta atrás y así no empezar a molestar con el tránsito en la sala. Bueno, así mismo se comportan los electrones. Tienen un orden en el que se van ordenando y en el que se van colocando adentro del átomo para no hacer explosión, básicamente. Se rige por 3 principios, que son los que están en pantalla, que son el principio de exclusión de Pauli, que básicamente es que ningún electrón tenga los mismos números cuánticos. Los números cuánticos son como la definición del electrón. Es el número cuántico principal, que es el nivel de energía en el que está, el número azimutal, que es la forma que va a tener su orbital, el número magnético, que es la, ay, la orientación que tiene el orbital, y el número de spin, que es un medio o menos un medio. Lo que dice el principio es que no pueden haber dos electrones con los mismos números. Siempre tiene que diferir al menos en uno. La regla de Hunt, por este lado, nos cuenta que hay orbitales de igual energía, que cuando hay orbitales de igual energía, esto estamos hablando de orbitales con el mismo número azimutal y el mismo número de nivel de energía, o sea, N y L, se ubican del de que tiene menos energía al que tiene, la idea es que tengan el mismo número de electrones desapareados, o sea, que tengan spinning pares. Más adelante vamos a ver ejemplos de regla de Hunt. Y principio de AFAU, que es que los orbitales se llenan de menos energía hacia arriba, a los que tienen más energía. ¿Cómo sé cuáles son los orbitales que tienen menos energía? Bueno, para eso tenemos el diagrama de Moller. El diagrama de Moller es un método en el que nos guía para ver cuál orbital tiene más energía que otro. Y sigue esa forma que está en el diagrama. Va a depender de la configuración electrónica, va a depender de la configuración electrónica, del número atómico
y del número de cargas o el número de electrones que tiene el orbital. ¿Ya? Y también estos son los tipos de orbitales. Tenemos 4 tipos de orbitales principales, que son el orbital S, que es una esfera. El orbital P son 3 orbitales, uno en cada eje del espacio. El orbital D son 5 orbitales distintos en el que se pueden ubicar. Y el orbital F son 7. ¿Ya? Seguimos. Este es el ejercicio número 2 del auxiliar, que es el que queremos resolver ahora. ¿Ya? ¡Ay! Para atrás, no miren eso, no, spoiler. Ya. Ya. ¿Alguien me puede decir si conoce la tabla periódica? Por lo menos, esto no hay ninguna duda, porque vamos a entrar en un ejercicio. ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Ya. Nice. Gracias. Bueno, el primer elemento que vamos a sacar su configuración electrónica es el aluminio. ¿Ya? El aluminio tiene número atómico 13 y tenemos que ordenar 3 elementos. ¿Ya? Como tenemos que ordenar 13 átomos, vamos ordenándolo según el diagrama de Moller, que ya les mostré. Entonces sería el primer orbital que hay que llenar es un orbital de tipo S en el nivel de energía 1. Nivel de energía 1, tipo de orbital S, y en los tipos de orbital S caen 2 átomos, porque tiene solamente una forma en el espacio, que es centrado entre los 3 líneas del plano. Entonces, básicamente es un 1s2. El siguiente que hay que llenar es en el nivel 2 de energía y también es un orbital tipo S y también caen 2. Uno es 2s2. El tercero es en el nivel de energía número 2, pero es un orbital de tipo P. En el orbital de tipo P tenemos 3 formas, que son los que se mostraban, y en cada forma caen 2 electrones, por lo cual en el nivel 2, P, caen 6 electrones, porque son 2 por forma del orbital. ¿Es necesario aprenderse el diagrama de Moller de memoria? No. Eh, ¿Es importante saberlo? Sí. ¿Por qué? Porque el diagrama de Moller te hace mucho más fácil la vida y no cometes tantos errores. Por ejemplo, cuando hice este curso, era común poner, por ejemplo, 1p6 y es que no sirve, no existe. Y era como, claro, empieza en el 2. Y si me hubiese aprendido el diagrama de Moller, lo hubiese sabido y no me hubiese equivocado. ¿Ya? ¿Me escuchó? Sí, ahora sí. Tengo una duda. ¿Cuál es la utilidad de saber todo esto, como tener toda la información de los números y todo?
Ya, ¿Para qué nos sirve? nos sirve para, por ejemplo, ver, ¿para qué servía? Después voy a ver redox y sirve para ver el estado de oxidación del átomo, de la partícula que estáis viendo. Sirve para ácidos base, porque voy a conocer cuáles son ácidos y cuáles son bases, simplemente viendo una molécula. Sirve para varias cosas. En general, la configuración electrónica así de memoria no va a ser necesaria, tan así como tan puntual. Pero sí, sí es importante muchas veces para muchos ramos, Bueno, gracias. para química esencial. Si no, no lo pasaría. Ya, completando en los orbitales de tipo P caen 6, por lo cual sería 2p6, y ya hemos llenado 10, porque 2 aquí y 6 acá. Nos faltan 3. Pasamos del orbital 2p al orbital 3s. El orbital S es el que menor energía tiene dentro del mismo nivel de energía. Entonces serían 2 en el orbital S. Gracias por cambiar mi diapositiva. Y 1 quedaría en el orbital P, que sería el restante. Pasamos a la siguiente, pasamos a la siguiente molécula, que es O-2. Es un anión de oxígeno. El oxígeno tiene número atómico 8 y número electrónico 10, porque tiene los 8 en estado neutro, más aceptó 2, porque es un anión. Entonces, si lo hacemos rápido, son 10. Si seguimos las órdenes, sería 1s2, 2, 2s2, 2s2 y 2p6. Completamos 10. Así se van rellenando, y quiero ver, bueno, les vamos a dejar pendiente para que ustedes rellenen calcio y fierro, y nos toca el caso del oro. En el caso del oro es más complejo, son 79 átomos y hay que ordenar 79 átomos. Pero eh, hay una forma en la que uno puede abreviar las configuraciones electrónicas y es eh, viendo la tabla periódica, la última franja, la del grupo 8, o esta franja en verde, se llaman gases nobles. Y uno los puede tomar como stop. Es como, desde aquí empiezo a escribir la configuración electrónica de ese elemento. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero escribir la del calcio, me voy al gas noble más cercano, que sería el argón, y desde el argón empiezo a escribir la configuración electrónica. En este caso del oro, que es el más cercano es el xenón, por lo cual nos alivia la pega, porque el xenón tiene número atómico 54, por lo cual solamente nos quedan ordenar, matemáticos, si 79 menos 54 son 25, y ya no es un número tan grande. Ya. El xenón es 1, 2, 4.
El nivel atómico que tiene el xenón es el 5, por lo cual uno rellena desde el 6. 6S2, ya. Ya llevo 56. El 6. Ay, ¿por qué se va así? Chat, chat, ¿qué pasó? ¿Respondí a la duda? ¿Estaba en el chat? ¿Sí? Ya. 6C. Después va el 6. A ver, 6S2. Si vemos el diagrama de Moller. Hay más cosas. 4F, sí. 4F14. ¿Por qué 14? Porque tiene 7 formas y en cada uno caen 2. Entonces son 14. Luego viene el 5D. Y si uno cuenta, debería ser intuitivamente 9. Pero el oro es una excepción. Por eso es importante verlo. Es 5D10. Y en el orbital S se le borra 1 y se le pone un 1. Sí, es extraño. Y en general, ese es... Ya, ya. Volvamos al principio. Hay muchas dudas en el chat. Así que, claro, es por la estabilidad del átomo. Si uno va avanzando en la tabla periódica o en el diagrama de Hunt, lo que yo tengo que hacer es poner el 6S2, el 4F14 y el 5D9. Ese es el, si seguimos al pie de la letra, la regla. Pero para generar la estabilidad al átomo, porque solamente vamos a tener un orbital D desapariado, básicamente se le da el 10 y se le quita 1 acá. ¿Por qué pasa esto? Porque el orbital D tiene más energía que el orbital S. Entonces atrae así el orbital que queda en el S y es más estable. Claro. Es lo que dice Una, Max. Es más estable dejar un orbital externo completo que a uno de mayor nivel incompleto. una duda sobre esto mismo, si no me equivoco, con T9 no era el único caso que pasaba lo mismo. ¿Cuál era el otro caso en donde pasaba lo mismo? ¿Cómo, perdón? De nuevo la duda. Que cuando a mí recuerdo que me pasaron la materia y lo que acabaste de explicar, pero con el D9 no era el único caso, sino que había otra configuración con los D que ocurría el mismo suceso. Eh, con Z. Con el grupo 1 y el grupo 2. Bueno, así son, ¿cómo se llaman? Sería con el caso de los cobres y con el caso de los zincs. Eh, gracias. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Bueno, el oro, ustedes saben,
que es un metal tan preciado por la alquimia, no reacciona con el agua, no se oxida. Es por esta cualidad que tienen los electrones. Sí, con D4 también pasa. Sí, también pasa porque se rellena el grupo, los D son 5, entonces se rellena el quinto y deja incompleto el S, que se rellena después. D4, con fierro. Sí, sí, sí. En el caso que tengáis una configuración electrónica de 4, así, ¿ya? También pasa lo mismo que en el oro. Se le quita uno al orbital S y se le rellena al D. Claro, sí, es la idea que queden llenos o semillenos para... En verdad esto le entrega más estabilidad eh, electrónica. Claro, el átomo busca ser lo más estable posible. ¿Ya? ¿Nos queda tiempo? Si nos queda tiempo, vamos a seguir con el calcio. ¿Ya? Esto fue un paréntesis gigante porque necesitaba pasar lo del oro, que es una excepción. Ahora volvemos a la pregunta. Y calcio. Calcio tiene el número atómico 20 y el gas noble más cercano es el argón. Con lo cual nos queda argón. Ya. El argón es 18 y solo nos queda ordenar 2. Y nos queda el, si no me equivoco, 4S2. ¿Ya? Y ahora viene el hierro. El más cercano al hierro también es el argón. Cumple 18 también. Luego se rellenan los S de la capa. Luego se rellenan las T. Es el 3D. Sí, 3D. Y me queda 18, 20, me quedan 6. Y me queda D elevado a la 6. Ese sería el problema 2. ¿Ya? Pregunta de Francisco. Pero igual habría que determinar la configuración electrónica del gas noble primero para poder usarla. Sí, hay que determinarla. Pero si solamente pones el gas noble y te sabes el orden de los orbitales, no hay problema en usarla. Por ejemplo, te voy a hacer un trucazo. Aquí al ladito de los de, de la primera línea sale el periodo. El periodo es del 1 al 7. ¿Ya? Cada periodo es el nivel de energía que hay que rellenar. ¿Ya? Por ejemplo,
Si quieres rellenar el fósforo, el neón va a ser el más cercano. Empiezas con el nivel de energía número 3. La primera franja, que son estos dos grupos que están, el hidrógeno y el berilio, son S. Ese es S1, el litio es S1 y el berilio es S2. Que son esta franja de los no metales o metaloides, son la franja de los P. P1, P2, P3, P4, P5 y P6 completo. Esta franja de los metales de transición al medio son el grupo de los D. Cuidado acá, este es el D3, D4, D5, D6. Y que son las tierras raras, son los F. Este es el grupo F4 y este es el grupo F5. Claro, este es el grupo de los alcalinos térreos y este el de los alcalinos térreos y este el de los alcalinos. ¿Ya? Trucazo con la tabla periódica, si la tienen a mano, siempre vaya a saber que los metales de transición son los D incompletos, F son las tierras raras, o tierras raras, estas cosas que están acá abajo. Esto es el grupo de los P, esto es el grupo con el octeto completo, o sea, con el P6, y este es el grupo de los S incompletos. ¿Ya? ¿Alguna duda que les salte? Clarinete. ¿Alguien más? ¿Cómo funcionaban los celestes? Los Con el celestes truco son, ya, los celestes son el grupo D incompleto. ¿Ya? Por ejemplo, el F tiene incompleto el D. Le faltan 4 para completar el orbital D. ¿Ya? Repito. La franja izquierda, la que tiene el hidrógeno arribita, tiene el orbital S incompleto. Este grupo que está al otro extremo, que son 6, tiene el orbital P completo, incompleto. El boro tiene 1 y el neón tiene 6. ¿Ya? Este grupo tiene el P incompleto. El grupo de los metales al medio tiene el D incompleto. Y el de abajo tiene el F incompleto. ¿Ya? Oh, sí, trucazo. Sí. Sí, o sea, Jorge pregunta que por qué yo dije que los metales de transición tienen el D incompleto, pero el oro lo tiene completo. Bueno, esos son excepciones que tiene la configuración electrónica para que el átomo sea más estable. No, no quiero decir con tener el D incompleto a que todos los tengan incompleto, sino que es una forma de hacer tautología o de explicar más rápido que en esta franja se está rellenando el orbital D. ¿Ya? La excepción hace la regla, dice mi mami. En realidad no. Bueno, hay muchas cosas que tienen excepciones en la vida. Ya.
Son las 16:47, nos toca el receso, así que los que necesiten ir al baño, los que van a buscar comida o simplemente poner música, por favor, estén en su tiempo. Volvemos a las 5 en punto. A la grabación. Propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas? Son cierto tipo de propiedades que tienen los elementos que tienen una tendencia en el ordenamiento de la tabla periódica y por sí en su configuración electrónica. Es decir, son propiedades que heredan gracias a su configuración electrónica. La energía de, vamos a ver 5, y la primera es la energía de potenciación de ionización. Energía o potencial de ionización. Es la energía mínima requerida para arrancar un átomo, un electrón del átomo, y dejándolo como un átomo ionizado o unión. Es decir, cuánta energía le tengo que yo meterle al átomo para que éste suelte uno de sus electrones. A ver, me falta el chat. Me falta el chat. No lo veo. Ya, perdón. Entonces, es cuánta energía yo le pongo al átomo para que él suelte uno de sus electrones y se transforme en un catión. O sea, que sea un átomo de un átomo con carga negativa. ¿Ya? Luego tenemos la electropositividad. La electropositividad es el poder o tendencia que tienen algunos elementos a ceder electrones de enlace con otro átomo. Es decir, esos átomos que dicen como son generosos, que son como, ay, yo te doy mi electrón si al final no lo necesito. Esos electrones son electropositivos y en general son los alcalinos y alcalinos térreos los más electropositivos, que son los que están en el lado izquierdo de la tabla periódica, los primeros dos grupos. Esos son los más electropositivos. Luego tenemos los electronegativos, que son aquellos que son capaces de atraer ese electrón a su propio átomo. Es como esa gente posesiva que siempre quiere las cosas para ellos, esa gente egoísta. Son electronegativos y tratan de atraer siempre el átomo a su núcleo. En este caso son los halógenos, que son los que están en el grupo al lado de los los gases nobles, que son a la derecha, el penúltimo de la tabla periódica. ¿Ya? Gente, si no puedo ver el chat, así que si están hablando algo por el chat, abran el micrófono y díganmelo. ¿Ya? La electroafinidad es lo contrario a al potencial de ionización, que es la energía que se libera cuando un átomo acepta un electrón. ¿Ya? Hay veces que esa energía es mínima y otras veces que libera toda la energía porque tenía que
aceptar un electrón para volverse estable. Esa gente es la que libera más energía cuando acepta un electrón. ¿Ya? Y el radio atómico, que es la distancia que existe entre el núcleo y el último electrón. ¿Ya? Es una medida. ¿Ya? Yo tengo una duda sobre estos comportamientos, Dime. que yo entiendo que suelen aumentar hacia un lado, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba a abajo. Pero mi Sí. duda surge, ¿cuándo tiene mayor prioridad? No, ¿cómo decirlo? Imaginemos, en el mismo caso del radio atómico, por la imagen se nota, pero, por ejemplo, ¿cómo sé que el último elemento de la tercera fila tiene mayor radio que todos los de la segunda fila? Inventando. Es como ese orden de prioridad que me cuesta ver un poco. Ya. Vamos al orden y te los vamos explicando uno a uno, ¿ya? Por ejemplo, el comportamiento en la tabla periódica. Eh, si tú tomas un elemento del lado izquierdo del mismo periodo, en el mismo periodo, el del lado izquierdo va a ser con un radio atómico más alto y va a tener electropositividad más grande. ¿Ya? O sea, aumenta de derecha a izquierda y aumenta también de abajo, de arriba hacia abajo. Va aumentando a medida que va bajando. El radio atómico, por ejemplo, para responder a José, va creciendo a medida que tengo más electrones. Tengo más electrones, entonces obviamente esta envoltura va a ser más grande y más grande y más grande. ¿Qué pasa con los de la derecha, por ejemplo, el flúor, que es más pequeño que un litio, diciendo que el flúor tiene 9 y el litio tiene 3? El flúor, al ser más electronegativo, atrae los electrones así y se vuelve más pequeñito. Mientras que el litio no, el litio como que los deja sueltos y que se muevan por donde ellos quieran. El flúor es más pequeño porque es más electronegativo. Eh, básicamente, Juan, si trazas una línea, el más grande es el francio o el cesio. El más chico es flúor o helio. Pero en general, cuando estáis comparando dos elementos, lo vais a estar comparando dentro de su periodo o de su grupo. ¿Ya? Entonces, básicamente vas a tener que tener en la cabeza esa tendencia. No te van a pedir comparar gente del grupo 3 y del grupo 3, periodo 2 y del grupo 2, periodo 5. No, en general te van a preguntar por átomos dentro de su mismo grupo y dentro de su mismo periodo. ¿Ya? De verdad estoy preocupado porque ustedes hablaban desde el chat y necesito ver el chat. Eh, ya, menos mal lo vi. Pablo estaba preguntando que si la energía al liberar un electrón, al agregar un electrón, es exactamente la misma que se requiere al quitarle ese mismo electrón. Y la respuesta es no, no es la misma energía. ¿Por qué no? Porque son conceptos distintos, si no existiría un solo concepto. ¿Ya? Y los números son, claro.
Y los siguientes comportamientos: la energía de ionización, la electronegatividad y la electroafinidad, o sea, la energía que yo necesito para agregar un electrón, la energía, los electrones, los átomos que atraen electrones a su núcleo, y la electroafinidad va a crecer en el periodo de izquierda a derecha y en el grupo de abajo hacia arriba. En ese sentido aumenta. ¿Ya? Puede sonar complejo, incluso puede sonar confuso, pero tenemos ejercicios, que es la electroafinidad. La electroafinidad se define como la energía que se libera al aceptar un átomo. Ya. Vamos a la pregunta 1 del auxiliar. En esta pregunta vamos a poder ver cómo se comportan y cómo comparar dos sustancias por su grupo o periodo atómico. ¿Ya? La pregunta dice: consideren los símbolos hipotéticos de los elementos X, Y, Z, W y V. Y en la siguiente ubicación de los grupos A del sistema periódico. ¿Ya? Evalúe la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones justificando a cada caso. La de abajo dice: X posee la energía de ionización más alta. ¿Verdadero o falso? En el chat pongan 1 los que creen que es verdadero y 0 los que es falso. F, falso, 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 falso. ¿Nadie cree que es verdadero? Oh. Es falso. Es falso porque la energía de ionización crece en el mismo periodo de izquierda a derecha. Entonces, el elemento que va a tener energía de ionización más alta va a ser B. Ya no va a ser X. Están en el otro extremo. Disculpa, que aún me queda un poco la duda y quiero ocupar este ejemplo con el mismo caso. Entre el X y el Y, ¿cuál de los dos debería poseer mayor energía de ionización? Entre el X y el Y. La tendencia no me lo dice, no me lo dice exactamente. Esto, lo que me dice la teoría es que son propiedades que van correlacionadas dentro del grupo y dentro del periodo. Pero no me lo dice preguntándome entre periodos ni entre grupos al mismo tiempo. Es como el principio de incertidumbre, que no puedo saber la velocidad y la posición al mismo tiempo. Es lo mismo. O sea, para comparar X y Y, lo más probable es que tenga que sacar la energía de ionización, hacer un experimento, calcularla, buscar una tabla. Muchas gracias. Las propiedades incluyen al gas noble, pregunta Martina. Los incluye, excepto la afinidad electrónica. O sea, si es electropositivo o electronegativo. No podemos saber si un gas noble es electropositivo o electronegativo porque los gases nobles no se enlazan y no forman iones. Son muy pocos los compuestos con gases nobles. Existen muy pocos, pero generalmente
no puedo saber si ellos pierden o ganan ese electrón. Entonces, eso no se puede decir si son electropositivos o electronegativos, porque en general no forman iones. Pero en los demás sí, en el radio, en la energía de ionización y en la energía de la electroafinidad. Eso sí. De nada. El radioatómico de Z es menor que el de W, 1 para verdadero, 0 para falso. Yochoa dice que es falso. Nicolás, falso, falso, falso. Respuesta correcta es falso. ¿Por qué? Porque el radio atómico va creciendo de izquierda a derecha, al revés, de derecha a izquierda. Así que el radio atómico de Z es más grande que el de W. ¿Ya? Siguiente afirmación. La electronegatividad de Z es menor que la de W. 0 para verdadero, 1 para falso. Unos, muy bien. La gente piensa que es verdadero y sí, es verdad, es verdadero. ¿Ya? La electronegatividad es mayor de izquierda a derecha. ¿Ya? Me van a hacer repetir muchas veces esto y es necesario que lo repitan hasta que se lo aprendan como mantra, porque a veces hacen preguntas así como esta, que es una pregunta del control del 2008, que era súper fácil, pero mucha gente la tuvo mala porque no se aprendió las tendencias. El radio iónico de X es menor que el de W. Bueno, acá hay una trampa, porque no hablas de radio iónico. Sebastián Cero, aló. Ya, yo no hablé de radio iónico. No les conté que era radio iónico. Y se lo debería haber contado, pero en realidad me di cuenta que esta pregunta tenía esta trampa ahí. Hoy día en la mañana, así que les voy a contar. Es verdadero. X tiene menor radio iónico que W. ¿Por qué? Porque el radio iónico funciona al revés que el radio atómico. Los átomos que forman cationes, o sea, los que están a la izquierda de la tabla periódica, al liberar su último electrón de su carga, se compactan, se forman, son más pequeños. Entonces, los cationes que pierden el electrón que les sobraba se hacen más chiquitos y es como, ya, soy estable, ahora todos vengan hacia mí y son más electropositivos, incluso son positivos, tienen cargas positivas y se vuelven más chiquitos. En cambio, los aniones, o los que están al lado derecho de la tabla, ellos reciben un electrón y se relajan. Ellos ya sueltan los electrones, se hacen más grandes y en general de estar muy compactados se hacen más grandes. Ahí hay dos ejemplos en la imagen, que es el átomo de sodio y el átomo de flúor, que están los dos en el mismo periodo, uno en un extremo y el otro en el otro. Y básicamente sus radios se duplican solamente con aceptar un electrón. Uno lo acepta, el otro lo cede. Uno pierde a la mitad su radio y el otro dobla su radio, solo con un electrón. ¿Ya?
Pero ambos radios aumentan hacia abajo, sí, ambos radios aumentan hacia abajo, porque obviamente los átomos que son más grandes o que tienen más átomos necesitan más espacio para tenerlos todos. Pablo Reyes, ¿se puede ver con la carga efectiva, nuclear de efectiva? Sí, tal vez sí. Sí, se puede ver con eso. En general, para calcular átomos, radios de átomos, lo que hacen es juntar dos átomos y miden la distancia entre núcleo y núcleo. Y ahí saben cuánto mide el átomo. Son formas de medir. Porque la nube electrónica que hay alrededor de esto es como muy difusa, entonces no la pueden medir con regla o con lo que sea que lo midan. Ya. El radio iónico de X es menor que el de W, dijimos que era verdadero, porque X se hace más pequeño y W se hace más grande, al ser un ion. Siguiente pregunta, unos para verdaderos, 0 para falso. La afinidad electrónica de Z es mayor que la de I. Verdadero, verdadero. Álvaro dice que verdadero. Camila, verdadero. Y la respuesta es verdadero. Claro. La afinidad electrónica disminuye cuando uno va bajando. ¿Ya? Entonces, entre dos periodos, el más grande va a ser el con mayor afinidad electrónica. Siguiente. ¿El radio atómico de I es mayor que el de W? ¿Verdaderos o falsos? Verdadero. 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 Ya. Es verdadero. El radio atómico de I es mayor que el de W. Aquí es básicamente lo que me preguntaba José, de ver los cruzamientos. Básicamente sabemos que el de I tiene mucho más electrones, así que siempre tiene que ser más grande que los de arriba, porque tiene que soportar a estos cabros chicos que le ponen electrones revoloteando alrededor. X y W tendrán la forma a formar compuestos iónicos. ¿Tenderán a formar compuestos iónicos? X y W. Verdadero, dice Joshua. Bárbara dice verdadero. Pablo dice verdadero. Ya. La respuesta es verdadera. X y W tenderán a formar compuestos iónicos. ¿Por qué? Aquí va la respuesta. El grupo 1A, que tiene niveles incompletos, no necesariamente. El grupo 1A es el grupo alcalino térreo, el grupo alcalino, que son la primera, es el primer grupo que está en la tabla periódica, que es el de la franja de la izquierda. Y el W es el grupo de los halógenos, que es el penúltimo de la derecha. Estos dos grupos tienden a formar iones. El flúor a formar aniones, los grupos halógenos forman aniones y los grupos alcalinos forman iones. No, cationes. Ya. Los del grupo
1A forman cationes, los del grupo 7A forman aniones. Estos dos grupos, al tener cargas negativas, cuando se juntan, básicamente se juntan por medio de electricidad. O sea, sus cargas los junta, porque uno es negativo y el otro es positivo. Y no comparten electrones porque ellos ya tienen el octeto completo y en general interactúan muy poco y son muy fáciles de sacar. Esos son los compuestos iónicos. Son muy fáciles de destruir. Incluso un compuesto iónico común es la sal, que es muy soluble en agua. Y simplemente poniendo sal en agua, entonces las partículas de sodio y las partículas de cloro se sueltan y vuelan alrededor del agua, siendo unos angelitos en el agua, sueltos entre ellos. Claro. Ya, vamos a la última para terminar el auxiliar. Z, E, Y forman octetos expandidos cuando enlazan para formar moléculas. Uno para verdadero, 0 para falsos. Sí. Cosas raras, dije. XD. ¿Qué son octetos expandidos? Claro, ¿qué es un octeto primero? ¿Qué es un octeto expandido? Vamos a ver. Un octeto es básicamente cuando logro tener 6 electrones en la capa P y me parezco a un gas noble. ¿Ya? O sea, un octeto es cuando logro llenar, logro tener 8 en mi capa más externa. 8 electrones. Eso es el octeto. Claro, y el octeto expandido es cuando se van a juntar y comparten electrones en un enlace covalente. Y la gracia de esto es que y es falso. ¿Por qué? Porque el enlace, el octeto expandido existe desde existe desde el enlace, el periodo 3. A ver, ¿cómo lo digo? El octeto expandido es cuando un electrón, no sé, el oxígeno. Al oxígeno le faltan 2 para lograr el octeto. Y el flúor le falta 1. Si el oxígeno se junta con 2 flúor, por ejemplo, comparten los electrones que faltan para lograr el octeto y así ser electroestables. No, para la prueba no tienes que saber cosas que nunca te dijeron, sino que a mí se me pasaron estos conceptos en la pregunta. Z e I formarán un octeto expandido, claro, y en realidad no lo logran.
Claro, igual esto era pregunta de prueba del control 1, así que mezclaban muchas cosas y yo tal vez no supe editar la pregunta. Así que perdón. Siendo las 5:35, bueno, queda una pregunta más en el auxiliar. Es la pregunta 3. Y los invito a resolver la pregunta, a cranearla, cómo se puede resolver. Y si tienen dudas, lo pueden escribir en el foro, pueden subir el resumen del inicio. Sí, lo voy a subir, incluso ya está arriba, que está arriba la pauta del auxiliar también, pero no están publicadas. Así que la publico apenas termine. Nice. Entonces, la pregunta 3 queda propuesta para desafío personal. El auxiliar está la pauta hecha, así que después la van a poder revisar y se acabó la clase. Espero que la hayan aprendido. ¿A qué se refiere con primer potencial de ionización? Básicamente, el primer potencial de ionización te está preguntando por el primero en la tabla periódica. En un control se puede estar con la tabla periódica en la mano. No lo sé, voy a preguntar. Pero parece que yo vi que en un control estaba en la tabla periódica atrás en los datos. Porque, generalmente te entregan una cosa así al final de las pruebas, que vienen como los datos y está la tabla periódica. No sé si lo van a hacer así, voy a consultar. Pero a veces vienen. Ya. Voy a